Buenas tardes, mi nombre es Gabriela Cuesta, yo soy docente de Derecho Privado 1 de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Hoy les voy a dar una clase y un panorama general de la unidad número 10 que trata de los derechos reales en el nuevo Código Civil, ¿sí? Bien, dentro de el grupo de los derechos de las divisiones del derecho tenemos los derechos patrimoniales y los derechos extrapatrimoniales. En los derechos patrimoniales se subdividen en dos grandes grupos, los derechos reales y los derechos personales o de crédito. El Código Civil en materia de derechos reales ha estructurado, siguiendo el proyecto del 98, los derechos reales elaborando una teoría general de los derechos reales. Así, en el capítulo cuarto que aborda esta temática, tenemos que en el título primero, el capítulo primero, habla de la teoría general de los derechos reales y en el capítulo segundo refiere a la adquisición, transmisión, extinción y oponibilidad de estos derechos reales. En el título segundo nos habla del ejercicio de estos derechos reales por intermedio de la posesión y de la tenencia, que son las dos relaciones de poder que se puede o que la persona puede tener en relación a la cosa. Así, el título segundo, en el capítulo primero, habla de la teoría general de la posesión, abarcando estas dos relaciones de poder, que son la tenencia y la posesión. En el capítulo segundo habla de la adquisición, ejercicio, conservación y extinción de las relaciones de poder. Y por último, en el capítulo tercero, nos habla de los efectos de las relaciones de poder. A partir del capítulo tercero, hasta el título 11, el código define y conceptualiza a cada uno de los derechos reales en particular. Y finalmente, en el título 12, nos da una teoría también general respecto de los derechos reales de garantía, para luego tratar de manera específica aquellos que comprenden estos derechos reales de garantía. Esto es hipoteca, anticresis y prenda. Este es el panorama general. Hay una teoría general de los derechos reales a partir del título cuarto del Código Civil y del libro cuarto, del Código Civil, que regula todo lo atinente a los derechos reales en una teoría general para luego regularlos o hablar de ellos de manera específica. Bien, en cuanto al concepto de derechos reales, está definido en el artículo 1882. Vamos a ver el concepto porque a partir de esta definición que contiene el Código Civil podemos ver los caracteres básicos y característicos, valga la redundancia, del derecho real. ¿Qué nos dice el Código? Derecho real es el poder jurídico de estructura legal que se ejerce directamente sobre su objeto en forma autónoma y que atribuye a su titular las facultades de persecución y preferencia y las demás facultades previstas por la ley. En primer lugar, la definición nos habla de un poder jurídico. ¿Por qué habla de un poder jurídico? Para distinguirlo nos habla de poder jurídico para poder distinguirlo de la facultad jurídica como derecho subjetivo, porque este poder jurídico se ejerce directamente sobre la cosa y de manera autónoma, a diferencia de la facultad jurídica que en esencia consiste en una pretensión, ¿sí? En cuanto al objeto sobre el cual recae el derecho real, es más amplio que el que contenía la anterior legislación, el Código de Vélez, ya que no solo las cosas pueden ser objeto de los derechos reales, sino también que pueden serlo los bienes, en los supuestos taxativamente señalados por la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos tener un derecho real sobre un usufructo, una prenda de crédito, sobre derechos complejos como el tiempo compartido. Por lo tanto, el objeto no solo son las cosas, sino también los bienes. Por otro lado, también se establece que el objeto de los derechos reales pueden ser las cosas que estén fuera del comercio, sea porque su inenajenabilidad sea dispuesto por voluntad de las partes. También pueden ser objeto de los derechos reales las cosas que estén fuera del comercio, ya sea por su inenajenabilidad relativa o aquellas cuya enajenación estuviese prohibida por una cláusula contractual. La otra característica que nos viene de la definición es la de la estructura legal. ¿Qué quiere decir esto? Que
en materia de derechos reales son de orden público todas aquellas normas que regulan sustancialmente el derecho real, ¿sí? Esto quiere decir, en cuanto al contenido, a sus elementos, a la forma de adquisición, modificación, transmisión, duración y extinción. Se establece que es inválida toda cláusula o configuración de un derecho real no previsto por la ley o que modifique esta estructura, ¿sí? Bien. Por último, la definición consagra como facultades distintivas el derecho de persecución y preferencia. Consagran el artículo 1886. Por su parte, el artículo 1887 del Código Civil nos clasifica a estos derechos reales luego de enunciarlos en el artículo 1887. La clasificación no la vamos a ver porque es simple, pero a grandes rasgos clasifican los derechos reales sobre cosa propia y sobre cosa ajena, los derechos reales principales los distingue de los accesorios, cosas registrables y no registrables, y aquellos derechos que se ejercen o no por la posesión. En el capítulo segundo, el Código nos va a hablar de la forma de adquisición, transmisión y oponibilidad de los derechos reales, es decir, va a sentar las reglas básicas de la forma de adquirir estos derechos reales. En materia de adquisición derivada, distinguiéndole de lo que es la adquisición originaria, esto es cuando cuando habla de la adquisición de los derechos reales, en materia de adquisición derivada, esto es cuando el derecho proviene de un titular anterior, a diferencia de lo que ocurre con la originaria, donde no transmite ningún titular ese derecho a quien lo continúa o sucede. Mantiene la regla básica de que la adquisición del derecho real se perfecciona con el título suficiente y el modo, y la inscripción registral como excepcional. A ver, puntualizando, para las reglas que establece el artículo 1892 a efectos de la adquisición del derecho real determinan que se exige título suficiente y modo. Respecto a la inscripción registral, vamos a ver que solo es necesaria para aquellos supuestos donde la ley excepcionalmente la establece como constitutiva, es decir, como necesaria a efectos de la adquisición del derecho real. Entonces, título suficiente y modo. El título suficiente hace referencia a aquel que está revestido de las formas establecidas por la ley y que tiene por fin transmitir o constituir el derecho real. Es decir, que el requisito que debe reunir el título para ser hábil a efectos de la constitución del derecho real tiene que tener la forma establecida y a su vez tiene que tener la capacidad de constituir o transmitir un derecho real. En cuanto al modo, el modo es la tradición, que es el modo suficiente para constituir o transmitir derechos reales que se ejercen por la posesión. Esta transmisión implica una entrega. ¿Y cuáles son los requisitos para que esta transmisión sea suficiente o provoque la transferencia o la constitución de este derecho real? En primer lugar, la persona que realiza la tradición debe ser capaz, tanto el que la realiza como el que la recibe. Debe consistir en actos materiales que denoten esta transferencia, no siendo suficiente la mera declaración de voluntad de las partes de haberla efectuado, aunque sí es válida para ellas, es decir, válida para quienes realizan la manifestación de voluntad, pero inoponible a terceros, hasta que ésta no se traduce en actos materiales. Y se requiere además para efectuar la tradición que la posesión esté vacua, esté vacía. A su vez, el Código regula las dos excepciones donde esta tradición no será necesaria a efectos de tener por constituido o transferido el derecho real, que es la tradición brevi manu o la constitución posesorio. Finalmente, y respecto a la inscripción registral, solamente se requiere en aquellos casos en que la ley determine que es constitutiva. En los demás casos es declarativa. Es decir, que la inscripción registral a efectos de la transmisión del derecho real solo va a ser necesaria para transferir automotores y equinos de pura sangre, caballos de carrera, para que en estos casos la inscripción es constitutiva y se requiere la registración para adquirir la calidad de titular dominial de esos bienes. A diferencia de lo que ocurre en materia de inmuebles,
donde la inscripción es meramente declarativa y tiene como efectos la oponibilidad de esa titularidad respecto de terceros, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa con las cosas muebles no registrables? En materia de muebles registrables dijimos que en principio, excepto automotores y caballos de pura sangre, la inscripción no es constitutiva del derecho real. ¿Qué quiere decir esto? Que el derecho real nace con el título suficiente, forma y materia, ¿sí? Que tenga la forma revestida y que tenga la aptitud para transferir o constituir el dominio, y con el modo, la tradición, ¿sí? La inscripción registral solo va a tener efectos de perfeccionamiento de este derecho para que tenga publicidad respecto de terceros cuando hablamos de bienes muebles registrables. Recién a partir de la registración, que es declarativa, esa inscripción o esa titularidad dominial es oponible a terceros, ¿sí? En cambio, respecto a materia de cosas muebles no registrables, que no sean hurtadas o perdidas, ¿sí? Quien posee una cosa mueble que no sea registrable y que no haya sido hurtada o perdida, esa posesión de buena fe, ¿sí? Es suficiente para adquirir el derecho real. ¿Qué quiere decir esto? Que la posesión vale por el título. No es necesario tener un título extra si se es poseedor de buena fe de una cosa mueble registrable, siempre que la cosa no haya sido hurtada o perdida, y salvo que el propietario pruebe que la adquisición ha sido título gratuito. ¿Qué quiere decir esto? Que quien tiene una cosa de buena fe, ¿sí? Bajo su poder, ¿sí? De buena fe quiere decir en la creencia de que la cosa, que tiene derecho a tenerla y que el título por el cual se le ha dado es suficiente para transmitirle el dominio, y esa cosa no ha sido ni robada ni perdida, solo puede ser reclamada por el titular, ¿sí? Por el propietario de esa cosa mueble, cuando el acto ha sido a título gratuito. En el caso que el acto no haya sido a título gratuito, y por el contrario haya sido oneroso, el poseedor de buena fe puede repeler las acciones de reivindicación, ¿sí? Respecto de las cosas registrables, de los muebles registrables, como por ejemplo los automotores, esta buena fe solo puede predicarse o presumirse a partir de la inscripción registral. ¿Por qué? Porque la inscripción es constitutiva, por lo tanto, hasta que yo no inscribo el bien a nombre mío, no soy dueño ni tengo un derecho real sobre ese auto, ese vehículo. Entonces, en el caso de muebles registrables, solo podemos hablar de buena fe cuando se ha producido esta inscripción registral, ¿sí? Y además, la ley exige un requisito extra, no solo la inscripción registral, sino que además, para poder reputarse a ese poseedor de buena fe, requiere que los elementos coincidentes que prevén los distintos registros, o los elementos identificadores, perdón, de la cosa registrables y los del título sean coincidentes, ¿sí? Entonces, para hablar de buena fe en materia de muebles registrables se requiere no solo la inscripción respectiva, sino también que los elementos identificatorios que se prevén para esa cosa registrable coincidan con el título, ¿sí? Bien. ¿Qué más? Dentro de esta teoría general que contiene el código, que ha simplificado considerablemente la casuística que contenía el código de Vélez, también incluye dentro de los fondos de adquirir el dominio a la prescripción. La prescripción puede ser adquisitivo o liberatorio. Obviamente que cuando hablamos de derechos reales nos interesa la prescripción adquisitiva, o también denominada usucapión. Que dentro de los modos de adquirir el dominio está también la prescripción adquisitiva. La prescripción adquisitiva es un modo originario para adquirir el dominio, toda vez que no proviene ese derecho de un titular anterior, ¿sí? La prescripción adquisitiva es el modo por el cual el poseedor de una cosa adquiere el dominio o el derecho real sobre ella mediante la posesión durante el tiempo fijado por la ley. Este es el concepto de prescripción, ¿sí? Esta prescripción puede adquirirse el dominio por prescripción respecto de cosas muebles y de cosas inmuebles. La ley clasifica o mantiene dos tipos de usucapiones, la larga y la corta, ¿sí? La prescripción corta, que establece un término menor con determinados requisitos, y la larga
También, en determinados requisitos, un término mayor se adquiere el dominio o el derecho real respecto de esa cosa por el transcurso del tiempo. ¿Cuáles son los requisitos generales? Es decir, los requisitos que son comunes a la prescripción larga y a la prescripción corta. En primer lugar, la norma requiere o la ley exige que la posesión sea ostensible, ¿sí? ¿Qué quiere decir ostensible? Que sea pública, y la ostensibilidad es como antónimo de clandestinidad, porque esto importa o implica que quien pueda oponerse tenga posibilidades de conocer que alguien está poseyendo con el ánimo de usucapir. Entonces, por eso hablamos de posesión pública u ostensible, ¿sí? Como antónimo de clandestina. Y el otro requisito que establece la ley para que podamos usucapir o adquirir el dominio por prescripción es la posesión continua, que también exige actos exteriores, actos posesorios obviamente, que exterioricen el efectivo ejercicio de esta relación posesoria. Estos dos requisitos se exigen tanto en la prescripción corta como en la prescripción larga. Ahora bien, respecto a la prescripción corta, la ley va a distinguir entre bienes muebles y bienes inmuebles. En materia de inmuebles, la prescripción breve o corta es aquella en la cual el sujeto posee una cosa, ¿sí?, bajo su poder, con justo título y buena fe durante el término de 10 años. ¿Sí? ¿Qué es este justo título? La ley exige dos requisitos para que podamos adquirir el dominio por usucapión por el término de 10 años. ¿Sí? El primer requisito es el justo título. Este justo título es un título revestido de las formas tanto intrínsecas como extrínsecas necesarias o requeridas, que contiene también un negocio atributivo de propiedad o traslativo de dominio. Hablamos no es un título justamente porque no ha tenido por efecto transmitir el dominio. Es un justo título porque pese a tener las formas requeridas, tanto extrínsecas como extrínsecas, que tenga como fin ese negocio, la transmisión o la adquisición del dominio, tiene como defecto que no emana de quien estaba legitimado o quien era capaz para transmitir el dominio porque no era su dueño. Sin embargo, es requisito esencial, o sea, es un requisito sine qua non, la existencia de este justo título, porque este justo título es donde se va a asentar la buena fe que requiere la ley para que esta prescripción sea abreviada, para hacer uso de la prescripción corta. Entonces, no solo necesitamos el justo título, que es este título, reitero, revestido de todas las formalidades extrínsecas e intrínsecas, que contiene un negocio traslativo de dominio, pero que tiene como defecto no emanar de quien estaba legitimado para transmitir o constituir el dominio. Y la buena fe, ¿qué quiere decir esto? Es la creencia de la persona en la validez de su posesión. O sea, que no solo tiene derecho a poseer, sino que ese derecho también se asienta en ese título, que no es suficiente para transferir el dominio. Ahora, esta buena fe que requiere también habla de la buena fe registral. ¿Qué quiere decir esto? Que se exige que esta persona, para que pueda alegar la buena fe, o que este poseedor, para que pueda alegar la buena fe, haya tenido la diligencia mínima de consultar las constancias registrales. Hoy, cuando hablamos de buena fe en posesión, siempre es buena fe registral, ¿sí? Cuando se consulta o requiere la consulta mínima de los antecedentes dominiales o constancias registrales del inmueble que se va a adquirir, ¿sí? El otro requisito obviamente es el transcurso del tiempo con una posesión ostensible y continua por el lapso de 10 años, ¿sí? En cuanto a los muebles, si la cosa no es registrable y no es hurtada o perdida, el poseedor de buena fe adquiere la propiedad por el transcurso del término de 2 años. Muebles no registrables, la prescripción corta se establece a favor del poseedor de buena fe, es decir, aquel que desconoce el origen del bien como hurtado o perdido, por la posesión ostensible y continua por el término de 2 años. Acá hablamos del desconocimiento del origen, es decir, cuando yo adquiero una cosa y desconozco que esa cosa era robada o era perdida.
Ante ese desconocimiento, ante esta buena fe, la creencia de la legitimidad de mi derecho, me permite adquirir el dominio de esta cosa mueble cuando han transcurrido 2 años desde el inicio de la posesión. En cambio, con respecto a las cosas registrables, acá también el código marca una diferencia. En primer lugar, nos habla que es posible adquirir por prescripción adquisitiva breve la cosa registrable cuando el poseedor la tiene bajo su poder durante el lapso de 2 años. Estos 2 años se computan a partir de la registración. Es decir, que esto supuesto es cuando una persona adquiere una cosa robada o perdida desconociendo el origen, es decir, es de buena fe, ¿sí? Puede, a partir de la registración, adquirir el dominio de esa cosa que era robada o perdida durante la posesión de la misma por el término de 2 años, ¿sí? Esta registración, obviamente, cuando hablamos de buena fe, requiere no solo la inscripción registral, porque no podría legarse si no estuviese inscripto a nombre del titular, exige la buena fe y exige además la coincidencia entre estos elementos identificadores del objeto que se adquiere y el título, ¿sí? Si no, no podría alegarse buena fe. Cuando se tiene entonces una cosa mueble, registrable, hurtada o perdida bajo su poder durante 2 años, a partir de la registración del título se adquiere el dominio de ella, ¿sí? Y se perfecciona, por lo tanto, este dominio en quien aparece hoy como titular registral. En cuanto a la mala fe, el código anterior no preveía la posibilidad de adquirir cosas muebles cuando se era poseedor de mala fe, ¿sí? Sin embargo, el nuevo código no distingue cuando habla de prescripción larga y se aplica, por lo tanto a muebles como a inmuebles el plazo de 20 años. ¿Qué requiere esta prescripción larga para que entendamos? Requiere la posesión ostensible y continua por el término de 20 años, sin que importe la buena o mala fe del poseedor. ¿Está claro? O sea, si el poseedor es de mala fe, es decir, que conoce la legitimidad de su posesión, pero se comporta como verdadero dueño, ejerce actos posesores durante el término de 20 años, adquiere el dominio por usucapión de cosas inmuebles y de cosas muebles hurtadas o robadas, ¿sí? El código, por último, prevé un supuesto particular que es el de muebles registrables. Es cuando el poseedor haya obtenido un bien. ¿Cuál es el supuesto previsto? Cuando el poseedor haya obtenido un bien mueble registrable de quien figura como titular inscripto por medio de un acto lícito que tiene por fin transmitirle la propiedad, pero que por algunas fallas o por algunos defectos del cual adolecía se impidió la inscripción registral, ¿sí? En estos supuestos, este poseedor es considerado un poseedor de buena fe. Por lo tanto, puede adquirir el derecho real por prescripción adquisitiva durante el tiempo si ha tenido el bien bajo su poder por el término de 10 años y siempre y cuando, volvemos a lo mismo, para poder alegar esta buena fe, las constancias registrales coinciden con las verificaciones o con los elementos verificatorios que exige la reglamentación. Entonces, este supuesto particular contempla aquel que ha adquirido del titular registral por un negocio lícito y con el fin de transmitirle el dominio un bien mueble, registrable, pero que por distintas vicisitudes no pudo inscribirlo, ¿sí? Puede adquirir el dominio por usucapión y perfeccionar ese título si ha tenido la posesión de ese bien durante el término de 10 años, de manera continua y ostensible, ¿sí? Bien. Por último, para terminar el tema de la prescripción adquisitiva, la ley establece determinadas normas procesales vinculadas con la sentencia declarativa, la sentencia de prescripción adquisitiva, es aquella que determina, finalmente la ley contiene algunas normas procesales que determinan los efectos de la sentencia de prescripción adquisitiva. Así establece que en materia de prescripción adquisitiva breve, buena fe y justo título, la sentencia tiene efectos retroactivos, a diferencia de lo que acontece en la prescripción adquisitiva larga, donde la sentencia va a tener efectos declarativos, es decir, hacia el futuro. Otra de las cuestiones que establece la ley es que cuando el juicio por el cual se
inicia una acción tendiente al reconocimiento de la prescripción adquisitiva va a ser siempre contencioso, ¿sí? Y que con la contestación de la demanda o con la excepción de prescripción adquisitiva deberá ordenarse la anotación de litis respecto de ese inmueble. Bien, finalmente, y como para terminar el tema de la prescripción adquisitiva, es necesaria hacer una somera enunciación de las dos causales que pueden incidir en el transcurso o del plazo de prescripción. Estamos hablando de las causales suspensivas y las causales interruptivas del plazo de prescripción. Estas causales o estas normas están contenidas no en el libro, no en el título, no en el capítulo, perdón, de lo que trata de los derechos reales, sino en aquel que habla de la prescripción en general, ¿sí? Las causales de suspensión y de interrupción, lo que es importante es determinar los efectos que produce cada una de ellas una vez que acaecen en el transcurso del plazo necesario para que se produzca la prescripción adquisitiva. La suspensión es un obstáculo moral o material que le impide al titular dominial iniciar las acciones tendientes a reclamar el objeto sobre el cual se está poseyendo, ¿sí? Estas causales tienen como efecto que una vez acaecidas suspenden ese tiempo mientras la causal se produce o se mantiene, y una vez desaparecida vuelve a computarse el tiempo transcurrido hasta el momento de la suspensión. A diferencia de lo que ocurre con la interrupción, donde lo característico de las causales interruptivas son que denotan o exteriorizan la voluntad del titular de mantener vivo su derecho e implican actos positivos por parte del acreedor o reconocimiento por parte del usucapiente que tienen como efecto fundamental interrumpir y borrar el lapso transcurrido, computándose nuevamente el plazo una vez que la causal ha sido superada. Entonces, dentro de las causales suspensivas, esto es aquellas que inutilizan ese lapso, pero que una vez desaparece la causal vuelve a computarse el tiempo, está el sometimiento del juicio a mediación, que la causal suspensiva se inicia con la comunicación de la audiencia, con la celebración de la audiencia, lo que ocurra antes, y se reanuda 20 días después del acta, y el plazo se reanuda 20 días después del acta que cierra el procedimiento de mediación. Están suspendidas los plazos prescriptivos entre cónyuges mientras dure el matrimonio. Lo mismo acontece con los convivientes mientras dure la unión convivencial. También se encuentra suspendido el plazo entre las personas incapaces o con capacidad restringida y sus padres, tutores, curadores o apoyos mientras dura la responsabilidad parental, la tutela, la curatela o el sistema de apoyos, entre la persona jurídica y los administradores o integrantes del órgano de fiscalización mientras estén en ejercicio de sus cargos, y finalmente se suspende a favor o en contra del heredero con responsabilidad limitada respecto a los reclamos que tienen por causa la defensa de los derechos sobre los bienes del acervo hereditario. Estas son causales suspensivas, ¿sí? Vuelvo y reitero, una vez acaecidas suspenden el plazo corriendo, y desaparecidas este plazo vuelve a nacer computándose el tiempo anterior. En tanto que las causales interruptivas provocan justamente la interrupción del plazo, borrando el lapso transcurrido y volviéndose a contar. Dentro de estas causales interruptivas, el Código prevé la petición judicial en términos bastante amplios y abarcativos, no solo de la demanda, sino de todas las actuaciones tendientes a recuperar este derecho, embargos preventivos, medidas preparatorias, etcétera, a la solicitud de arbitraje, entendiendo obviamente que no es la solicitud de arbitraje en general, sino aquel donde se somete a cuestión arbitral, o se somete a árbitros la cuestión posesoria debatida, ¿sí? Y por reconocimiento que haga el usucapiente del derecho que le compete al dueño, porque ese reconocimiento le quita al poseedor el carácter de tal y lo convierte en un mero tenedor, ¿sí? Ya vamos a ver estas relaciones de poder que se pueden dar respecto de la cosa. Finalmente, para cerrar esta teoría general, el código contiene
unas normas relativas a la extinción de los derechos reales, que son manifestando que sin perjuicio de los modos particulares que cada uno de los derechos tenga a efectos de su extinción, menciona de manera genérica a la destrucción de la cosa como causal de extinción del derecho real, obviamente, si la ley no autoriza su reconstrucción, al abandono, ¿sí?, y a la consolidación en los derechos reales cuando hablamos de derechos reales sobre cosa ajena. Bien, pasando al título segundo del código, dijimos que en el título segundo el Código Civil habla de la posesión y la tenencia. ¿Qué son estos? Son las relaciones que se puede tener, son las relaciones de poder que se puede tener respecto de la cosa, ¿sí? La posesión se distingue de la tenencia. Capítulo primero, el código nos habla de la teoría general de la posesión, contemplando las dos relaciones de poder que pueden existir respecto de la cosa o del objeto. Estas relaciones de poder son la posesión y la tenencia, ¿sí? La posesión ha sido definida como un hecho, ¿sí? Es el modo en que se ejerce este derecho real, en aquellos derechos obviamente que se ejercen por la posesión. Ha sido definida como, o el código la define diciendo que hay posesión cuando una persona por sí o por otra ejerce un poder de hecho sobre una cosa, comportándose como el titular del derecho real, lo sea o no, ¿sí? Entonces, a partir de la definición encontramos dos elementos que caracterizan esta relación posesoria o la posesión, esta relación de poder, más técnicamente hablando. En primer lugar, el elemento objetivo o corpus, que es el ejercer este poder de hecho. Como cesión o de la definición dada, extraemos dos elementos que integran la noción de posesión: el corpus y el animus domini. El elemento o el corpus es el elemento objetivo que consiste justamente en el ejercicio de este poder de hecho que implica la posesión, ¿sí? Este ejercicio del código trae una serie de enunciaciones ejemplificativas que denotan la existencia de este corpus, que es en la cultura del suelo, en la percepción de los frutos, en realizar construcciones, mejoras, etc. En tanto que el elemento subjetivo, que es característico de la posesión, es el animus domini. ¿Qué quiere decir esto? Es comportarse como el titular de ese derecho real que está ejerciéndose por medio de la posesión, se sea o no titular. ¿Se entiende? ¿Qué quiere decir esto? Que no importa si él tiene un derecho real constituido, ¿sí? El poseedor se comporta como dueño, sea o no titular de ese derecho real. Esto es lo característico de la posesión y que lo diferencia de la tenencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la tenencia el tenedor es representante de la posesión de otro, ¿sí? El tenedor tiene el corpus, tiene este elemento objetivo, pero no tiene el animus, no se comporta como titular de ese derecho real. Y esto es lo que lo distingue sustancialmente, no solo y esto es lo que lo distingue sustancialmente al poseedor del tenedor. El poseedor ejerce esta posesión por sí o por otro. En cambio, el tenedor siempre ejerce este poder de hecho sobre la cosa en representación de otro, ¿sí? No tiene nunca el animus domini, excepto que intervierta el título, que ya lo vamos a ver. Entonces, en materia de posesión, estos dos elementos, el elemento objetivo y el elemento subjetivo, la ley establece que el elemento objetivo hace presumir la existencia del elemento subjetivo, es decir, que el corpus induce el animus, ¿sí? Obviamente que esta es una presunción iuris tantus, es decir, que admite prueba en contrario. En cambio, la tenencia, el código la define diciendo que es cuando una persona, por sí o por otra, ejerce un poder de hecho sobre la cosa y se comporta como representante del poseedor. Esta es la diferencia sustancial, insisto, entre poseedor y tenedor, toda vez que el tenedor solamente tiene el corpus y es representante de la posesión del otro. En cambio, el poseedor no solo tiene el corpus, sino también tiene el animus, es decir, la intención de comportarse como el titular de ese derecho real, lo sea o no.
Esto nos va a permitir, en cuanto a los efectos, determinar que el poseedor es el único habilitado, por ejemplo, para adquirir los bienes por prescripción adquisitiva, para repeler las acciones reivindicatorias cuando es poseedor de buena fe de cosas muebles no robadas ni perdidas, ¿sí? Toda la clasificación de estas relaciones de poder son susceptibles de clasificarse en legítimas e ilegítimas, y a su vez las ilegítimas pueden ser de buena o de mala fe. La ley presume que la relación de poder, estas relaciones de poder son legítimas. ¿Qué quiere decir esto? Salvo prueba en contrario. Volvemos a lo mismo, presunciones juris tantum, que admiten que pueda acreditarse que esa presunción que tiene la ley no es la real, ¿sí? Entonces, la ley presume que las relaciones de poder son legítimas, en tanto que serán ilegítimas cuando no impliquen el ejercicio de un derecho real o personal constituidas de conformidad a las disposiciones legales. Ergo, legítima es la posesión que se constituye o es la posesión constituida o que implique el ejercicio de un derecho real conforme a las disposiciones legales. Y lo será ilegítima, cuando ese ejercicio no se corresponda o no sea constituido conforme a las disposiciones legales. La posesión legítima no admite ningún tipo de subclasificación, es legítima, constituida conforme a las disposiciones de la ley, ¿sí? Constituida, ya sea en derecho real o personal, estamos hablando acá de relaciones de poder, abarca tanto la tenencia como la posesión, perdón. En tanto que la ilegítima, es decir, aquella que no implica el ejercicio de un derecho real y ni personal y no ha sido constituida conforme lo dispuesto por la ley, sí puede ser clasificada en posesión ilegítima de buena fe o de mala fe. Y a su vez, la posesión de mala fe puede ser subclasificada en viciosa y no viciosa. Esta clasificación es importante porque tiene efectos o tiene consecuencias en realidad jurídicas a la hora de restituir la cosa cuando es reclamada al poseedor, ¿sí? Obviamente la posesión ilegítima de mala fe va a ser sancionada de manera más grave que la de buena fe y si es viciosa tendrá efectos aún más severos que si no lo es, ¿sí? Bien, entonces la posesión ilegítima puede ser de buena fe cuando el poseedor cree en la legitimidad de su derecho. Esta creencia en la legitimidad de su derecho tiene que ser una creencia razonable. ¿Y qué se exige para que podamos hablar de buena fe? Lo mismo que decíamos cuando hablábamos de prescripción. Justo título, porque no puedo entender, no puedo sostener o pensar que soy un poseedor legítimo si mi derecho no se asienta en un título. Este título no es un título como título suficiente, porque si no tendríamos este derecho real, sino que es un justo título, que está rodeado de las formalidades requeridas, que contiene un negocio transmitivo o constitutivo de esa propiedad, pero que adolece de un defecto, que es que quien me transmitió, constituyó el derecho, no tenía legitimación para hacerlo, ¿sí? Entonces esa buena fe, esa creencia, tiene que ser razonable, tiene que estar sustentada en un título y debe haber un error de hecho esencial y excusable, es decir, que pueda justificarse ese error en que incurre quien se cree poseedor, ¿sí? Entonces esta posesión ilegítima de buena fe va a requerir esta buena fe sustentada en un justo título, y también vamos a hablar de buena fe registral, que exige una mínima consulta y diligencia respecto a las constancias registrales. La buena fe también se va a presumir aún en la posesión ilegítima, ¿sí? En tanto que el código establece que la mala fe, si bien no la define, sí establece distintos supuestos donde esta mala fe en la posesión se presume, ¿sí? Que dice, vamos a presumir que aquel que tiene la cosa es poseedor de mala fe, siempre hablamos de la posesión ilegítima, aclaro, cuando el título sobre el cual se asienta su posesión es de nulidad manifiesta, cuando se adquiere de una persona que no acostumbra habitualmente a hacer tradición de esas cosas o no tiene los medios para adquirir esas cosas y luego venderlas, y cuando recae sobre ganado marcado o señalado si el diseño fue registrado por otra persona. En estos supuestos este poseedor va a ser reputado siempre poseedor de mala fe, ¿sí?
A su vez dijimos que esta mala fe puede ser viciosa o no viciosa. Acá la diferencia radica en si la cosa ha sido adquirida o mantenida por vicios. Estos vicios son verdaderos delitos. Y acá también vamos a tener que distinguir cuando es viciosa, si se refiere a poseedor de cosas muebles o de cosas inmuebles. Cuando hablamos de poseedor vicioso de cosas muebles, son aquellas que han sido adquiridas por hurto, que el hurto es comprensivo del robo. O sea, el hurto es cuando alguien se apropia de una cosa ajena, ese es el hurto, en tanto que el robo es cuando al apropiarse de la cosa ajena ejerce violencia. Y cuando hablamos de hurto en materia de posesión viciosa, comprende tanto al hurto propiamente dicho como al robo, ¿sí? Por estafa y por abuso de confianza. ¿Qué es el abuso de confianza? Es cuando una persona ha recibido una cosa con la obligación de restituirla, y abusando de esa confianza, justamente porque le ha sido entregada voluntariamente, intervierte el título. Esto se denomina interversión del título, y comienza a comportarse como poseedor. O sea, de ser un mero tenedor de esta cosa y representante de la posesión de otro, interviene ese título a partir de actos exteriores indubitables. O sea, no es la mera negativa de la restitución lo que provoca la intervención del título, sino una contradicción con la posesión de la otra persona, y empieza a comportarse como titular de ese objeto, ¿sí? Eso es la intervención del título, es el abuso de confianza. En estos supuestos, esta posesión, además de ser de mala fe, va a ser viciosa, ¿sí? En cambio, en materia de inmuebles, los vicios que afectan esta posesión son cuando el objeto es adquirido o mantenido por medio de violencia. La violencia siempre sobre las personas y no sobre las cosas, y es un vicio siempre relativo. Por clandestinidad, que también tiene que ver con el ocultamiento, con sustraerla al conocimiento de quien puede oponerse a esta posesión. Y por abuso de confianza, que es el mismo supuesto que en materia de muebles, que es cuando una persona tiene la obligación, le ha sido entregada voluntariamente la cosa, e intervirtiendo el título pasa de tenedor a poseedor, ¿sí? Vuelvo a lo mismo, esta intervención del título, quiero que les quede claro, no se produce solo ánimo. No es que un día me siento poseedor y el otro día tenedor, o no. Necesito actos exteriores que no dejen dudas respecto de esta voluntad de cambiar la causa de mi posesión, ¿sí? Bien. En cuanto a la adquisición de la posesión, que se requiere ser una persona capaz, ¿sí? Sin embargo, en materia de posesión, a partir de los 10 años se puede adquirir la posesión, ¿sí? Estamos hablando de posesión, no del dominio, que se requiere capacidad, pero sí la posesión, se puede adquirir la posesión a partir de los 10 años. Y la adquisición puede realizarse por tradición, siendo aplicables las normas que vimos anteriormente respecto de la tradición, y por apoderamiento. Y finalmente, el código en este título contiene un capítulo referido a la extinción de la posesión. En principio, la posesión se pierde cuando se pierde el poder de hecho que se ejerce sobre la cosa. Y también el código establece otra serie de causales que implican la extinción o pérdida de la posesión, que es cuando se extingue la cosa sobre la cual recaía, cuando se priva a este sujeto de la cosa, cuando el sujeto está en la imposibilidad física, pero esta imposibilidad física de ser perdurable, ¿no?, de ejecutar la posesión o la tenencia, cuando desaparece la posibilidad de hallar la cosa que se hubiera perdido, y entre el abandono, que siempre va a ser expreso y voluntario. En todos estos supuestos se extingue la posesión. Bien, esto tiene que ver con lo que hablábamos antes de esta teoría general que contiene hoy el código, antes o previo al ingreso a cada uno de los derechos reales en particular, a fin de evitar repeticiones innecesarias, estableciendo las reglas generales que se aplican a la mayoría de estos derechos, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver los derechos reales en particular. Vamos a hacer simplemente una mera mención de cada uno de ellos y de las características principales, para luego terminar con los derechos reales de garantía, ¿sí? Bien, el primer derecho real, a partir del título tercero. En el título tercero, el código comienza definiendo el derecho real de dominio. El derecho real de dominio es el derecho que confiere a su titular
mayor cantidad de facultades que se puede tener sobre una cosa. El dominio puede ser perfecto o puede ser imperfecto, ¿sí? El dominio perfecto es el estado normal de este derecho y es imperfecto, se denomina imperfecto cuando se afectan los caracteres de perpetuidad o exclusividad del dominio, ¿sí? Es decir, que el dominio perfecto puede ser definido o es definido por el código como aquel que otorga todas las facultades de usar, gozar y disponer, ¿sí? Uso, goce y disposición, usar, gozar y disponer material y jurídicamente de una cosa dentro de los límites previstos por la ley. Y siempre se va a presumir este dominio perfecto salvo prueba en contrario. Entonces, el dominio es el derecho que otorga el máximo, vuelvo a repetir, de facultades a su titular. Estas facultades son las de usar, gozar, disponer jurídica y materialmente de una cosa en los límites previstos por la ley. Este dominio es lo que se denomina dominio pleno, y la ley presume que todo el dominio es pleno, salvo prueba en contrario. El dominio que no es pleno se denomina dominio imperfecto, que es cuando algunos de los caracteres de perpetuidad o exclusividad propios del derecho de dominio se encuentran afectados. Es decir, que el dominio será imperfecto cuando esté sometido a una condición o plazo resolutorio, en cuyo caso se denomina dominio irrevocable, y que en virtud de las normas previstas por el Código, esa cláusula no puede tener una extensión mayor a los 10 años. Esto quiere decir que si no se produce dentro de los 10 años este acontecimiento incierto, esta condición a la cual se sujeta este derecho, el derecho de dominio se consolida, ¿sí?, en cabeza de este titular interino. Y también se considera un dominio imperfecto no solo cuando está sujeto a una condición resolutoria, sino además cuando la cosa está grabada con cargas reales, ¿sí? Bien, entonces tenemos un dominio perfecto y un dominio imperfecto, que es el que está sujeto a condición o con algunos de los caracteres a condición o plazo, o cuando está sujeto a cargas reales, y en esos supuestos el dominio se denomina imperfecto. En cuanto a la extensión del dominio, sin entrar a las particularidades, como regla general la extensión del dominio quiere decir, o a qué hace referencia, a todo lo que abarca el derecho real que yo tengo, ¿sí? A dónde se extiende ese derecho real que yo tengo. En principio, o el principio, es que se extiende a los objetos que forman un todo con ella, o sea, con la cosa que está bajo mi poder, y a sus accesorios. Y también se extiende al subsuelo y espacio, al revés, al subsuelo y espacio aéreo, excepto los dispuestos por normas especiales. Esa es la extensión del dominio. Los accesorios, cuando hablamos de frutos, productos y frutos civiles naturales o productos. Bien, en cuanto al condominio, el condominio tiene como características fundamentales que lo distinguen del derecho de dominio que hay una pluralidad de sujetos, unidad de objeto, titularidad de la cuota, o sea, sobre una parte indivisa, y no hay titularidad excluyente. ¿Qué implica el condominio? Que varias personas son cotitulares respecto de un bien determinado, ¿sí? Entonces vuelvo, hay unidad de objeto, un objeto único, ¿sí? Pluralidad de sujetos, más de uno obviamente, titularidad sobre la cuota que se denomina parte indivisa, y no hay titularidad excluyente respecto de los otros condóminos. En virtud de esta particularidad, de esta naturaleza propia del condominio, hay que distinguir las facultades que cada uno de los condóminos de estos titulares sobre la parte indivisa tiene sobre la cosa en su conjunto, sobre toda la cosa, de aquellos que tiene sobre la parte indivisa, ¿sí?, sobre su cuota. Entonces, respecto de las facultades que tienen sobre toda la cosa, la ley establece que tienen la facultad de usar y gozar la cosa conforme a su destino. En cuanto al destino, va a estar dado por la convención, es decir, por el contrato mediante el cual se constituyó el condominio, y a falta de convención que determine el destino, va a estar dada por la naturaleza de la cosa o por el uso al que estaba afectada. Entonces, en principio, todos los condóminos pueden usar de la cosa común conforme al destino, ¿sí? Se puede convenir un uso alternado o excluyente de alguna, puede convenirse un uso alternado o un uso excluyente de una parte o de toda la cosa, ¿sí? Y se establece que solamente va a haber derecho a una indemnización en caso de que alguno se oponga
a este uso exclusivo por uno de los condóminos a partir de la oposición, valga la redundancia, fehaciente. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta tanto no se realice, no se produzca una posición fehaciente respecto del uso excluyente no convenido por uno de los condóminos, no da derecho a indemnización a favor de quien se opuso. Y además se establece que solamente este derecho a indemnización es en favor de quien realiza esa oposición o ese reclamo, ¿sí? Y también tienen dentro de la facultad sobre las cosas, sobre toda la cosa, la prohibición de deteriorar la cosa en su propio interés o obstaculizar el ejercicio de igual derecho a favor de los otros condóminos. También tienen derecho a recibir los frutos o productos. Acá hay que distinguir respecto de los frutos civiles, los frutos naturales y los productos, porque mientras los frutos no sean, con respecto a los frutos naturales, hasta tanto no sean percibidos, se mantiene el condominio, es decir, los devengados, pero no percibidos o no recolectados, tienen derecho a la percepción de los frutos o productos en proporción a la parte indivisa que cada uno tiene en el condominio, ¿sí? Y distinguiéndose entre frutos civiles, cuya división se produce de pleno derecho a partir de que fueron devengados, de los productos y de los frutos naturales, que también tienen derecho a los frutos o productos en proporción a la parte indivisa que cada uno de los condóminos posee dentro del condominio. En cuanto a los actos materiales, está prohibido a los condóminos realizar actos jurídicos o materiales de disposición sobre toda la cosa, ¿sí? Para realizar esos actos requieren el consentimiento unánime o la conformidad unánime de todos los condóminos, ¿sí? Entonces no pueden realizar actos de disposición, ya sea material o jurídicos respecto de toda la cosa. Y finalmente tienen la obligación, además de contribuir a los gastos de conservación de la cosa en común y a las mejoras necesarias y al reembolsar, tiene la obligación también de reembolsar los gastos realizados por los otros condóminos. Aquí, a diferencia de lo que acontecía en el código anterior, no pueden desobligarse o liberarse del pago de estos gastos renunciando o haciendo abandono del derecho que ellos tienen, o la porción indivisa que les pertenece dentro del condominio, ¿sí? Esto respecto de la cosa común. Ahora, respecto de la parte indivisa. Cada condominio, respecto de su parte indivisa, ¿sí?, puede venderla, hipotecarla, darle en uso, usufructo, habitación, sin necesidad del consentimiento de los otros condóminos, ¿sí? Puede sobre esa parte indivisa realizar todas estas acciones: vender, enajenar, hipotecar, constituir uso, usufructo o administración, ¿sí?, sin necesidad de contar con la conformidad del resto. En cuanto a la administración, se establece que si no hay posibilidades de acuerdo, las decisiones respecto de la administración o del destino que se le va a dar a la cosa se van a tomar en una asamblea. La asamblea es el órgano de deliberación dentro del condominio. A la asamblea, para que esta asamblea sea válida, es necesario que los condóminos sean notificados fehacientemente, ¿sí?, de la fecha en que la misma se realizara con una antelación prudente. No establece plazos si la exigencia de la notificación fehaciente, ¿sí? En cuanto a la forma de adoptar las mayorías en materia de condominio, se establece que la mayoría será absoluta y la mayoría va a ser de capital. ¿Qué quiere decir esto? Que será según el valor de las cuotas o de las partes indivisas, sin importar o sin interesar que correspondan a una sola parte, determinando que en caso de empate se va a decidir por la suerte. Esta solución lo que pretende, esto de que en caso de empate se defina por la suerte, pretende no judicializar estos conflictos entre los condóminos. Entonces, las decisiones se adoptan en asamblea por mayoría absoluta de capital, aunque corresponde a una sola persona, y en caso de empate decide la suerte, ¿sí? Bien, respecto de la propiedad horizontal, este derecho, si bien no estaba incorporado al código, ha sido incorporado con la reforma, sí estaba ya regulado. ¿Cuáles son las innovaciones que trae en materia de propiedad horizontal la nueva ley? En primer lugar, que establece la obligación de redactar el instrumento
de constitución o de sometimiento en realidad al régimen de propiedad horizontal por escritura pública y debe ser inscrito en el registro público de comercio, le reconoce una personería jurídica al consorcio, disipando antes las dudas si era o no sujeto de derecho. Hoy el consorcio se le reconoce directamente personería jurídica y prevé la existencia o la posibilidad de que existan subconsorcios sin perjuicio de establecer que la existencia de esos subconsorcios es inoponible a terceros respecto a quien responde el consorcio en su totalidad, ¿sí? El régimen de la propiedad horizontal no lo vamos a ver porque es muy largo, no tiene ningún tipo de complicación, pero sí es supletorio de los otros regímenes previstos en el Código Civil. Bien, en cuanto a los conjuntos inmobiliarios, están definidos en el artículo 2373 y abarca a los clubes de campo, a los barrios cerrados o privados, los parques industriales, empresariales o náuticos, y le deja abierta cualquier emprendimiento urbanístico, ya sea con destino a vivienda permanente o temporaria. O sea, en esto la ley ha sido flexible y permite y le deja abierta la norma a cualquier tipo de emprendimiento, ya sea, vuelvo a repetir, para vivienda permanente, temporaria, laboral, comercial e inclusive mixto. En estos supuestos rige el régimen supletorio de la propiedad horizontal. Están caracterizados y definidos en el artículo 2074, que nos dice: son elementos característicos de estas urbanizaciones los siguientes: cerramientos, partes comunes y privativas, estado de indivisión forzosa y perpetua de las partes, lugares y bienes comunes, reglamento por el que se establecen órganos de funcionamiento, limitaciones y restricciones a los derechos comunes, y entidad con personería jurídica que agrupe a los propietarios de las unidades privadas o privativas, Las diversas partes, cosas y sectores comunes y privativos, así como todas las facultades que sobre ellas se tienen, son interdependientes y conforman un todo no inscindible. Los elementos característicos son similares a los de los PH, obviamente, que es que tiene que ver justamente con esta copropiedad sobre las partes comunes y una propiedad exclusiva sobre la parte privativa, ¿sí? Bien. En cuanto al tiempo compartido, el tiempo compartido también está regulado en el artículo 2087, a cuya lectura remito. ¿Y cuáles son las características que presenta? Que puede recaer sobre muebles o sobre inmuebles. Se debe también constituir por escritura pública, y en el caso de los inmuebles, esta escritura pública debe ser inscripta, y a partir de la inscripción no puede sufrir modificaciones en cuanto a su afectación. Y los instrumentos de afectación se exige que sean otorgados por el titular dominial, es decir, que si un tercero administra o gestiona la conformación del tiempo compartido, sí o sí se requiere el asentimiento del titular dominial a efectos de la afectación de ese objeto, mueble o inmueble, al tiempo compartido. Bien, y por último tenemos faltan dos más, cementerios privados, que los cementerios privados son aquellos inmuebles que están afectados a la inhumación de restos humanos. Esta afectación también debe realizarse por escritura pública, que debe ser inscripta en el registro público de comercio, así como su reglamento de comercio, registro de la propiedad, y al igual que su reglamento. A partir además de la habilitación municipal se establece que no puede alterarse el destino fijado como cementerio privado. Estos inmuebles no pueden ser gravados por derechos reales de garantías y son inembargables, ¿sí? La inembargabilidad implica que si no es embargable, no es ejecutable. Entonces, estos derechos son inembargables, excepto que la deuda provenga del saldo de precio de compra o de construcción del cementerio de la parcela, o por expensas, tasas, impuestos o contribuciones que se deban a raíz de esa parcela. Y la ley además exige que exista un administrador del sistema. Bien, otro de los derechos que incorpora es el derecho de superficie. El derecho de superficie también estaba regulado como superficie forestal. La ley hoy consagra este derecho de superficie en forma genérica, abarcando dos modalidades, sobre derechos y sobre cosas,
¿sí? Es decir, que abarca no solo el derecho a construir, plantar o forestar, sino además un derecho sobre lo construido, plantado o forestado, ¿sí? Este derecho de superficie tiene un plazo máximo de 70 años en cuanto a su constitución para el caso de construcciones y de 50 años para el caso de forestaciones, ¿sí? Y puede ser constituido por contrato oneroso o gratuito. Finalmente, el último derecho real contemplado, o que nosotros vemos en realidad, porque no vemos las servidumbres, es el derecho de usufructo, que está previsto en el artículo 21-29. Este derecho de usufructo tiene como caracteres principales que puede ejercerse sobre la totalidad o una parte material o indivisa de una cosa no fungible, ¿sí? De un derecho cuando la ley así lo prevé, de una cosa fungible cuando el usufructo recae sobre un conjunto de animales y sobre todo una parte indivisa de una herencia cuando el usufructo es de origen testamentario, ¿sí? El usufructo tiene por fin conferir el uso, goce y disposición jurídica con la condición de que no se altere la sustancia del objeto, de lo que es sobre el cual recae el usufructo, del bien en realidad sobre el cual recae el usufructo. Es temporal, cuando no se establece plazo se entiende que es vitalicio y esta temporalidad implica que con la muerte del usufructuario este derecho no es transmisible a sus herederos, ¿sí? Y el usufructo puede ser oneroso o gratuito. Bien, finalmente el código nos da una teoría general de los derechos reales. Cuando hablamos al principio de la clasificación hablamos de derechos reales principales y de garantía. Estos derechos reales de garantía contienen una serie de disposiciones que son generales, es decir, se aplican a todos los derechos reales de garantía que luego el código caracteriza de manera simple y breve, ¿sí? Estos principios que vamos a enumerar ahora se aplican tanto a la hipoteca, a la prenda como a la anticresis. Bien, ¿en qué consisten estos derechos reales de garantía? Los derechos reales de garantía son aquellos que se otorgan en garantía de un crédito, es decir, para que el acreedor encuentre suficientemente afianzada la posibilidad de cobro de garantía, constituyen justamente una garantía, valga la redundancia, para el acreedor de efectivizar el crédito que otorga a su deudor, ¿sí? ¿Cuáles son los principios generales que rigen en esta materia? En primer lugar, la convencionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que solo pueden constituirse por contrato, es decir, no podría la ley o una decisión judicial constituir un derecho de garantía, ¿sí? Siempre se realiza por voluntad de las partes. Convencional se constituye por contrato. Son accesorios, porque justamente en virtud de esta función de garantía acceden siempre al crédito que aseguran y por lo tanto son transmisibles con ese crédito, y en virtud de esta accesoriedad también se extinguen cuando se extingue el crédito principal, ¿sí? Sin embargo, no funciona la inversa. ¿Qué quiere decir esto? Que la extinción de la garantía no implica siempre extinción del principal, ¿sí? En cuanto a cuáles son el objeto, qué créditos pueden ser garantizados, se puede garantizar cualquier crédito, sea este puro o simple, sea condicional o a plazo, o se trate de una obligación de dar, de hacer o de no hacer. Que se exige que el crédito esté individualizado adecuadamente a través del sujeto, de los sujetos que intervienen, el objeto y la causa. Otro de los requisitos que se establecen para respecto a los derechos de garantía es la especialidad, y este requisito es muy importante porque su inobservancia importa la nulidad del acto constitutivo del gravamen. Y acá también vemos la accesoriedad, la invalidez se refiere al gravamen y no al crédito al cual accede. ¿Qué quiere decir esto? El crédito será válido, pero no estará garantizado con un derecho real, ¿sí? La especialidad hace referencia al crédito, ¿sí?, que va a garantizar, y al objeto. Con respecto al crédito, se establece que el monto de la garantía debe expresarse siempre en dinero y que la especialidad se encuentra observada o cumplida cuando se establece un monto máximo por el cual se contrata la garantía, ¿sí?
El acto constitutivo debe prever un plazo, estableciéndose que este no puede ser mayor a 10 años. Entendido este plazo como plazo, se establece que debe contener un plazo de extensión de la garantía, determinando la ley que el máximo es de 10 años. Estos 10 años hacen referencia al acaecimiento o al nacimiento del crédito, toda vez que se pueden garantizar créditos futuros. Por lo tanto, la elusión del plazo no puede hacer referencia sino al momento que nace el crédito, ¿sí? Debe serlo dentro de estos 10 años de plazo máximo que establece la norma. Y en cuanto al objeto, exige, a efectos de la validez de la constitución de la garantía, que sea actual e individualizado en el contrato constitutivo, ¿sí? Debe precisarse con exactitud el objeto que constituye la garantía real. No puede ejercerse, no puede constituirse esta garantía sobre cosas indeterminadas o futuras. El objeto debe ser actual y perfectamente individualizado, ¿sí? Otro de los principios genéricos o característicos de los derechos reales de garantía es la indivisibilidad. Sin embargo, esta indivisibilidad, que ya la vamos a definir, no es un elemento natural de los derechos reales. ¿Qué quiere decir esto? O similar a lo que acontece con los elementos naturales de los contratos, las partes pueden modificarlo o dejarlo sin efecto. La indivisibilidad implica que cada uno de los bienes y cada parte de los bienes objeto de la garantía están afectados al pago de toda la deuda. Explico mejor. Cancelar parcialmente la deuda no implica la cancelación parcial del gravamen, ¿se entiende? Si yo tengo, por ejemplo, afectados varios inmuebles a una hipoteca, esta garantía real, por más que la deuda se cancele parcialmente, eso no va a implicar necesariamente la cancelación o el levantamiento parcial de la hipoteca respecto a alguno de esos inmuebles o de alguna parte determinada, salvo que se pacte esta posibilidad por las partes, ¿se entiende? Entonces la indivisibilidad es un elemento natural que puede ser dejado de lado, pero si las partes nada dice, implica que todos los objetos y cada parte del bien está garantizando o está afectado al pago total de la deuda, ¿sí? Finalmente, o referida a la extensión de la hipoteca, se va a extinguir obviamente cuando se extinga el crédito principal en virtud de la accesoriedad. Extinguido el principal, se extingue el gravamen que lo acompaña con la extensión de la hipoteca, es decir, el bien que está afectado a la garantía, ¿qué es o qué extensión tiene? ¿Qué es lo que va a cubrir en caso de que sea subastado o rematado? La extensión se refiere tanto al crédito como a los objetos. Con respecto al crédito, la extensión implica que la garantía va a cubrir el capital, los intereses, los daños y las costas. Todo interés anterior a la constitución de la garantía, para que esté alcanzado por la garantía, debe ser expresamente establecido y determinado, ¿sí? Los intereses anteriores a la constitución de la garantía no están alcanzados por esta, salvo que no se pacte expresamente determinándose el monto en virtud del principio de especialidad a efectos de que sean alcanzados por la garantía real. En cuanto al objeto, se refiere a que la hipoteca se extiende a los accesorios que estén físicamente unidos, como las mejoras y a las rentas, y todos aquellos supuestos en que por subrogación real, ¿sí?, sustituyan los bienes objeto de la hipoteca. Por ejemplo, en el caso de que la hipoteca, de que el gravamen real recaiga sobre un bien que tenía un seguro, y en el caso de que el bien por X circunstancias se incendie, desaparezca, la hipoteca o el del gravamen, subsiste sobre la indemnización que percibe en virtud del seguro. Esto es la subrogación real. La hipoteca subsiste sobre todos aquellos bienes que sustituyen a los gravados, ya sea en concepto de indemnización, precio, etcétera, ¿sí? Esto es la extensión del gravamen respecto al crédito y respecto al objeto sobre el cual recae. En cuanto a los efectos, la hipoteca siempre va a producir efecto entre las partes intervinientes. Con respecto a los terceros, el gravamen va a producir efecto a partir de su inscripción registral, ¿sí? Cuando hablamos de efectos con terceros o respecto de terceros, nos referimos a aquellos casos donde
el bien sobre el cual recae el gravamen es adquirido por un tercero o ha sido dado en garantía por una obligación de un tercero. A ver, tenemos tres supuestos distintos. El propietario no deudor, que es aquel que constituye, que otorga un bien de su propiedad en garantía del crédito de un tercero, ¿sí? Él no es deudor porque no adquiere el crédito ni asume la deuda, sino que tan solo es un constituyente de la hipoteca, del gravamen, que otorga un bien de su propiedad en garantía del crédito de un tercero. Este propietario no deudor va a responder únicamente con el objeto del gravamen y hasta el máximo de la hipoteca. Es decir, que si existe un saldo insoluto, una vez rematado, subastado el bien, sobre el cual recae el privilegio, el acreedor no podrá perseguir por el saldo los bienes de este constituyente no deudor, ¿sí? O de este propietario no deudor. También se aplican estas reglas respecto de aquel que adquiere el bien gravado, pero que no asume la deuda, ¿sí? Yo compro el objeto gravado, compro una casa, compro un auto que estaba afectado con una prenda y puedo no asumir la deuda. En tal caso, si el deudor originario no paga y si me ejecuta, yo solamente voy a responder por el límite de la hipoteca y solo con el bien gravado, ¿sí? Lo mismo sucede con aquel tercero que adquiere con asunción de deuda, es decir, se convierte en deudor, asume la deuda que grava a ese objeto, pero no es aceptada esa asunción de deuda por el acreedor, ¿sí? Por lo tanto, el acreedor sigue conservando como deudor al deudor primigenio y este tercero, si bien asumió la deuda y podrá tener acciones de regreso respecto del deudor, frente al acreedor solo va a responder con el objeto gravado, ¿sí? Y por último está el propietario deudor. El propietario deudor es aquel que adquiere el bien objeto de gravamen, asume la deuda y esa asunción de deuda es aceptada por el acreedor, colocándose en tal caso en deudor. En este supuesto puede haber o no una liberación del deudor primitivo, en cuyo caso el acreedor va a tener solo como deudor a este tercer propietario que adquiere el bien y asume la deuda, y en caso de no liberarlo contará con dos deudores y dos patrimonios que van a responder frente a esta deuda. Este tercer adquirente o este propietario deudor, es quien adquiere el objeto gravado, asume la deuda, la asunción de deuda es aceptada por el acreedor, se convierte en deudor y trae como consecuencia que ante la insuficiencia del bien objeto de la garantía va a responder con su patrimonio hasta cubrir el monto de la deuda, ¿sí? Lo que no ocurre en los otros dos supuestos. Cuando hablamos de propietario, hablamos de aquel que adquiere el bien con título y modo o inscripción registrada en los casos que así se requiera. Bien. Estos principios son aquellos que se aplican a todos los derechos de garantía en general. Luego la ley o el código habla de hipoteca, prenda y anticresis. La anticresis no la vamos a ver simplemente la hipoteca y la prenda. En materia de prenda, la ley no distingue entre la prenda comercial y la prenda civil, como teníamos antes, pues se aplica el mismo régimen cuando las cosas no son registrables. Cuando el objeto de la prenda son cosas registrables, remite la legislación específica que trata la prenda registrable, ¿sí? En cuanto a la hipoteca, para hacer una distinción que no lo he hecho antes, la hipoteca es el derecho real de garantía que recae sobre bienes inmuebles, ¿sí? En tanto que la prenda recae sobre bienes muebles. Esa es una de las dos distinciones que tienen estos derechos. La hipoteca siempre va a recaer sobre bienes inmuebles. Acá vemos también lo que veíamos al principio, la estructura legal o la aplicación del principio de estructura legal que contienen los derechos reales. ¿Qué quiere decir esto? Que no pueden modificarse los elementos constitutivos de los derechos reales y en estas cuestiones sustanciales son normas de orden público. ¿Por qué? Porque nunca podríamos constituir una hipoteca sobre un bien mueble, ni una prenda sobre un bien inmueble. Bien. Efecto de esta aclaración, la hipoteca está definida en el artículo 2205. Remito la lectura. En cuanto a la legitimación, es decir, ¿quién puede constituir estos derechos reales? ¿Cuáles son los requisitos? En primer lugar, se debe ser titular del derecho real que va a ser ofrecido en garantía, ser titular del inmueble que va a ser dado
como garantía del crédito, lo que exige capacidad para disponer en lo sustancial, ¿sí? Si yo no soy titular de un derecho real de ese objeto, no puedo constituir nunca el derecho real de hipoteca. En cuanto a la forma, está dispuesta la escritura pública para la constitución de la hipoteca, requiriendo que la aceptación del acreedor de esta hipoteca que les dada como garantía se realice también con la misma formalidad. Y la inscripción de la hipoteca tiene una duración de 20 años, ¿sí? La prenda con registro también es un régimen que está previsto en una ley específica que tiene como característica la posibilidad de circular, de que el título en el que consta la prenda es un título circulatorio que va circulando por endoso y tiene un procedimiento más sumario a los efectos de su ejecución, con excepciones más acotadas que permite también la transmisión del bien prendado con comunicación al acreedor prendario. Bueno, en definitiva, este ha sido un panorama general respecto a los derechos reales contenidos en el Código Civil para que, bueno, tengan una idea general de todo lo que la bolilla contiene. Muchas gracias.